Bueno, señores, el tema que vamos a ver hoy es el tema de coordinación de procesos. Ya hemos comenzado a trabajar con lo que es el manejo de hilos en la parte de la programación distribuida, haciendo uso del lenguaje de programación Java y la clase Freak. Ya habíamos dicho en la clase pasada que los hilos son pequeñas partes de un proceso que son, que digamos que permiten ejecutar ciertas rutinas de código con un consumo de recursos muy bajo, lo que permite hacer una muy buena interacción y que los procesos corran de manera paralela. Eh, el inconveniente con el manejo de hilos de proceso dentro de un sistema distribuido es el hecho de que los hilos pueden estar haciendo uso de recursos que son recursos compartidos. Y el detalle está en que cuando un hilo de proceso está haciendo parte o haciendo uso de un recurso y otro hilo lo necesita, si no controlamos muy bien el uso de esos recursos, se pueden llegar a presentar interbloqueos y problemas entre los diferentes procesos. Por eso es necesario ejecutar procesos de coordinación. Estos son manejados, y esto es algo que deben tener claro, el lenguaje Java te permite crear hilos, pero los hilos en sí son gestionados por el sistema operativo. O sea que a la final el comportamiento podemos tratar de controlarlo un poco, pero siempre va a depender de las características de ejecución del sistema operativo. Por eso algunos van a ver que algunos de ustedes, perdón, van a ver que a algunos les salen los procesos en un orden específico y a otros les salen en otro distinto. Pero ya cuando los comenzamos a coordinar, los procesos comienzan a organizarse. Esto es todo digamos que, toda una estructura compleja que permite Disculpen, que el sistema operativo organice bien cómo se va a hacer el manejo de dichos recursos y sobre todo lo que son las zonas de exclusión mutua y el manejo de los espacios compartidos de recursos. Entonces, en sistemas con más de un procesador que pueden compartir la memoria, digamos, estamos hablando de una sola computadora, comparten, digamos que los diferentes programas, Word, Excel, el Google Chrome, eh, comparten el uso de los mismos recursos, tanto de disco como de memoria. Entonces, el sistema operativo, como todo está local, él puede hacer uso de sistemas de semáforos, monitores, y sistemas para gestionar las regiones críticas de la propia computadora. El problema surge cuando son computadoras diferentes en un ambiente distribuido. En ese caso, puede ser necesario organizar muy bien cómo vamos a determinar qué proceso puede ingresar a los esquemas compartidos, de tal manera que si hay alguna computadora que esté ejecutando un proceso P1 dentro de su acceso a ese recurso compartido, otra computadora que vaya a utilizar un proceso P2 que desea hacer uso del mismo recurso compartido no debe poder acceder. De alguna manera tiene que haber una forma en que podamos restringir el acceso a ese recurso. Porque básicamente es que el sistema lo está ocupando alguien más y como lo está ocupando alguien más, yo no lo puedo utilizar. No, es físicamente imposible. Entonces, porque todos los espacios de memoria de ese recurso, perdón, todos los espacios de disco donde esté almacenado ese recurso, el espacio de memoria donde se encuentre ubicado, está siendo leído por alguien más. Entonces, esa otra persona, pues, no, o ese otro proceso no va a poder hacer uso de ese recurso. Entonces, ese es el problema de estos sistemas distribuidos, que producen ese tipo de situaciones, donde hay que varios procesos deberán acceder al mismo recurso compartido. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Eh, la condición de carrera es cuando dos o más procesos que están trabajando juntos necesitan compartir algún recurso. Por ejemplo, como les dije, una posición de memoria de lectura-escritura, un espacio de disco, sí, algún archivo específico de base de datos, un registro en la base de datos, como sea, necesitan acceder a un recurso en común. En este caso se genera un problema cuando los hilos no son ejecutados en el orden correcto. ¿Por qué? Porque puede ser posible que un hilo de proceso requiera que el otro se ejecute primero. En ese caso tenemos que poder organizar muy bien y sincronizar muy bien estos procesos para que se ejecuten en el orden en que es. En sistemas distribuidos,
un problema que ha sido analizado muy a fondo por un grupo de ingenieros, incluso el ingeniero Leslie Lamport es uno de los que más ha trabajado en esta parte, y es el proceso de sincronización de relojes. Normalmente el reloj de una computadora tiene sus ciclos de procesos diferentes a los relojes de otras computadoras, y eso puede llegar a desincronizarlos de alguna forma. Entonces, cuando los tiempos o la hora de ejecución de un proceso es extremadamente importante, es necesario que los computadores que hagan parte del sistema distribuido se mantengan sincronizados con su hora para que los procesos sean capaces de determinar en qué momento y sin importar en qué computadora se encontraba ejecutando o corriendo dicho proceso, pues todas sepan a qué hora se ejecutó y si fue primero que quién o primero que cuál. Hay otros tipos de relojes, esos serían los relojes físicos. Hay otro tipo de relojes que son los relojes lógicos. Entonces, en las condiciones de carrera es necesario bien sincronizar los procesos, ¿verdad? Para que se ejecuten en el orden correcto. Y en este caso, lo que más importa es quién va primero que quién. O sea que se trabaja mucho con los relojes lógicos de Lamport. El proceso de exclusión mutua, o mutex, también se le llama en inglés, se usa en programación distribuida para evitar que varios procesos entren al mismo tiempo a los sistemas de regiones críticas, las sesiones críticas del sistema, siendo una sesión crítica un recurso compartido. Así, aquí habla de que la sesión crítica es un fragmento de código donde puede modificarse un recurso compartido. Por ejemplo, en una aplicación de acceso a una base de datos, el usuario de la computadora A está accediendo al registro del estudiante Pepito Castro y en la computadora B está accediendo también a ese mismo registro y ambos quieren modificar el resultado porque uno va a cambiar la dirección y otro va a cambiar el teléfono. En ese caso debemos bloquear el acceso a ese recurso. Por lo menos que la primera computadora que logre conectarse o el primer proceso que logre conectarse active un bloqueo en el sistema. De tal manera que el otro proceso tenga que esperar a que éste libere el recurso para él poderlo utilizar. Y a nivel de código, eso lo definimos especificando una sección crítica dentro del programa. Eso lo hacemos en Java con una instrucción que se llama Synchronize, que vamos a ver más adelante. Entonces, en los sistemas distribuidos se requiere mucho ese proceso de exclusión mutua para evitar que múltiples sistemas ingresen al mismo tiempo a los procesos. Incluso los sistemas de archivos compartidos, los sistemas de bases de datos, que normalmente se asocian a recursos que pueden ser compartidos en la red, tienen habilitados mecanismos de exclusión mutua. Y cuando ustedes configuran un servidor de base de datos, por ejemplo, ustedes pueden determinar algoritmos de exclusión y modos de exclusión. Anteriormente, cuando se programaba acceso a datos, por ejemplo, en Visual Basic, utilizando objetos ADO, uno tenía que definir el tipo de bloqueo que iba a aplicar al objeto, ¿verdad? ¿Basado en qué? Basado en los mecanismos de exclusión mutua que teníamos que habilitar para evitar que múltiples procesos accedieran al mismo recurso al mismo tiempo. Obviamente eso tenía que ir de la mano de la configuración de la base de datos, porque todo esto debe sincronizarse de alguna manera. Entonces esto es algo que debemos tener claro, aunque como les dije, esto es más potestad del sistema operativo. Pero yo puedo programar y configurar mi sistema para determinar qué zonas de mi aplicación pertenecen a esa sección crítica, ¿no? Entonces los requisitos básicos que deben cumplir los algoritmos asociados a la exclusión mutua son los siguientes. Seguridad. Dice, como mucho, solo un proceso puede ejecutarse dentro de la región crítica. Quiere decir que debemos asegurarnos de que el proceso que entró bloquee el recurso y que el proceso que quiere ingresar primero tenga que verificar si hay algún bloqueo asociado. Normalmente se hace uso de un sistema monitor en el sistema operativo, pues que está pendiente de los bloqueos en los sistemas para evitar que múltiples procesos quieran acceder al mismo recurso. La pervivencia quiere decir que se debe mantenerse en ejecución y no debe producirse interbloqueos. Y en algunos casos debemos intentar evitar la inanición. ¿Qué es esto de la inanición? La inanición es cuando tenemos un conjunto de procesos, por ejemplo, que están organizados para ejecutarse
y se está manejando, por ejemplo, por niveles de prioridad. Y resulta que el proceso X tiene un nivel de prioridad muy bajo y siempre llega un proceso, antes de que él se ejecute, siempre llega un proceso con un nivel de prioridad más alto que el de él. ¿Qué va a pasar en este caso? Que ese proceso nunca se va a ejecutar o se ejecutará muy lejos. Ese es el proceso de inanición. El proceso no puede que nunca se llegue a ejecutar. Esto te tiene que solucionar de alguna manera. Muchas veces uno de los mecanismos más comunes para evitar esta inanición es el uso de lo que se conoce como el envejecimiento, que consiste simplemente en que después de cierto tiempo, la ejecución de cierta cantidad de procesos, a este proceso que tiene muy baja prioridad se le vaya subiendo la prioridad para que en algún momento tenga una alta prioridad y sea ejecutado. Y de esa manera evitamos esa inanición. Otro detalle también que debe cumplir estos algoritmos es el orden, la ordenación, para determinar cómo debe ser el acceso a esta región crítica, ¿verdad? Debe realizarse en el orden de sucedió antes de, que es lo que les estaba comentando de los relojes lógicos de Lamport, donde no importa la hora exacta en la que ocurrió, sino cuál debe ir primero que cuál. Entonces, digamos que ya en los ambientes distribuidos, pues estos relojes ya están especificados. Y a través de una instrucción propia de Java, como les dije, que es la instrucción synchronized, podemos manejar todo esto. Afortunadamente para ustedes, esa aplicación pues ya es de alto nivel y le solicita al sistema operativo que se encargue de sincronizar los procesos para evitar la ejecución de múltiples accesos a un mismo recurso, o que, por ejemplo, necesitamos leer un buffer de almacenamiento y no hay nada en el buffer que leer porque tenemos que esperar a que otro proceso introduzca el valor en el buffer. Entonces, la sincronización especifica que una vez iniciado un hilo, este se ejecute, si tiene relación con otro, se ejecute en el orden correcto. Cuando no hay sincronización, cada hilo trabaja de forma independiente y si quieren acceder a los recursos almacenados, a los recursos compartidos en la región crítica, pues simplemente pues cada quien entra como puede y lo ejecuta a su modo. Y si es necesario que un proceso se ejecute después de otro, es probable que los valores obtenidos dentro de la ejecución del proceso no sean los correctos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en caso de que un proceso no pueda avanzar hasta que otro termine. Entonces, ahí tenemos que habilitar la opción de sincronización. Y en este caso, el sistema operativo habilita los candados o los locks. ¿Listo? A nivel del lenguaje Java, él maneja unos candados también cuando tú habilitas la sincronización. Pero obviamente esos candados son gestionados por el sistema operativo. Entonces, cada objeto puede tener su propio lock, su propio candado. Y hay un monitor, un sistema de monitoreo que impide, o sea, es un programa simplemente del sistema operativo, que impide que varios hilos accedan al mismo recurso a la vez. De tal manera que exista un protocolo de entrada al recurso y un protocolo de salida. Ya esto a nivel de bajo nivel. Solo un hilo puede ser dueño de un lock en un momento dado, ¿sí? Porque solamente un hilo podrá ejecutar o hacer uso de ese recurso compartido, de esa región crítica al mismo tiempo. Pero un mismo hilo puede ser dueño de varios candados, de varios locks. La forma de manejar entonces todo esto, señores, es a través de la palabra synchronized. La palabra synchronized automáticamente se encarga de que el sistema operativo habilite los bloqueos, los candados, esté pendiente del monitoreo y que no ejecute un proceso si necesita que primero se ejecute otro hilo o hasta que un hilo no termine. Si un hilo está usando un recurso, pues que el otro se espere. Ojo, si no habilitamos Synchronized, los hilos tratarán de ejecutarse a medida que vayan viendo que el recurso está disponible. Entonces, la palabra Synchronize se usa para indicar, ¿verdad?, una sección crítica dentro de una aplicación. Es una zona restringida para el uso de los hilos. Indica que se debe adquirir el lock, o sea, bloquear el acceso al recurso al entrar y soltar el candado o liberar el recurso cuando ya se vaya a salir de ese recurso compartido. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con una variable. Una variable va a ser la que se va a compartir y por lo tanto, si un proceso va a escribir en una variable y otro lo va a leer, que es lo que vamos a mirar ahora,
pues hay que esperar que uno termine para ejecutar el otro. Vamos a ver incluso que el hecho de que uno de los procesos sea muy lento hace que el otro tenga que esperar. No importa si él pudiera ejecutarse. Es más, vamos a hacerlo con la Synchronizer y vamos a quitarle todo eso y vamos a ponerlos a correr y vamos a ver que se arma un desorden en la ejecución de esa operación. Entonces, si otro hilo tiene el lock o el candado, se detiene la ejecución de este hilo hasta que el otro libere el recurso. Ojo, como les digo, esto tiene que ver es si van a hacer uso de una misma región crítica. Entonces, las rutinas de código que se conocen como sección crítica, que vayan a acceder a esa región crítica, tienen que manejarse de manera sincronizada. Entonces, esa sincronización a través de la palabra synchronized se puede hacer de dos maneras. A nivel de método, donde tú en la declaración del método defines la palabra reservada synchronized, o a través de un bloque de código específico dentro del método. En ese caso, tú defines el bloque particular donde vas a sincronizar, perdón, el bloque particular donde vas a hacer la sincronización, que obviamente es la sección crítica de tu aplicación. La defines como synchronized y defines el nombre del objeto que tú vas a manejar como región crítica dentro de tu aplicación. Y lo que pongas aquí en estas llaves es lo que se va a manejar como tu sección crítica. Y se va a activar los candados una vez entres al proceso y va a liberar el candado solo cuando salga ya de ese proceso. Entonces, se interpreta como una sección crítica que impide la ejecución simultánea de otros métodos que sean también de tipo sincronizados. Si los métodos no son definidos como sincronizados, ellos no van a tener en cuenta nada más que esté en otros procesos. Si el recurso se liberó, lo van a tomar. Si ellos ven que el recurso se liberó y están ellos disponibles, lo toman. Y no esperan a ver si es que no, que necesito que primero este otro hilo termine. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es algo que tenemos que manejar cuando queremos, cuando necesitamos que múltiples accesos a una misma región, a un mismo recurso compartido, sea controlado y se necesite especificar un orden de ejecución. Si el orden de ejecución no importa, sino que cada quien vaya y haga lo que quiera con el recurso, bueno, listo, entonces no es obligatorio poner la palabra synchronized. Pero si es importante el orden en que se tienen que ejecutar y un proceso tiene que sincronizarse con el otro, pues hay que definir el uso de la palabra reservada. Entonces, métodos sincronizados, simplemente así como está ahí en la pantalla. Public, synchronized void, el método incrementar, y este es la variable. Este que está aquí, este valor más, ese incremento que está ahí, esta es la sección crítica. Esta debe ser la variable que está siendo compartida por alguien más. Por ejemplo, tienes un método decrementar, ¿listo? Que hace uso de la misma variable en memoria. Y obviamente en vez de sumar, resta. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si tú no los manejas en el orden correcto, se incrementa y se decrementa en orden, digamos que de manera desorganizada, y la respuesta que te tenía que dar, por ejemplo, 7, te está dando 0 o te está dando 15, ¿listo? Porque se ejecutaron en órdenes diferentes. Sí me hago entender que simplemente que cada hilo va por su lado y es irrelevante de si tú incrementaste o decrementaste el valor, ¿ya? Pero en cambio, si yo necesito que primero se incremente y después se decremente, pues tengo que sincronizar los procesos y decirle al de decrementar, espérate, que es que tú tienes que ejecutarte después que el otro. Así que siempre estate pendiente del otro para verificar si ya se ejecutó. Y si ya se ejecutó, te ejecutas tú. Entonces, convertir, como les estoy diciendo, un método sincronizado tiene dos efectos. Evita, como les dije, que las invocaciones de métodos al mismo objeto se mezclen y se generen datos erróneos o malformación de valores en las variables. Cuando un hilo ejecuta un método sincronizado de un objeto, todos los hilos que invoquen métodos sincronizados de ese mismo objeto se bloquearán hasta que el primer hilo termine. Al terminar un método sincronizado, se garantiza que todos los hilos verán los cambios realizados sobre el objeto como tal.
¿sí? El objeto al que esté asociado ese método. El bloqueo intrínseco se aplica cuando un hilo invoca a un método sincronizado, ¿cierto? Apenas él lo invoca, se habilita el bloqueo intrínseco de ese objeto, lo que implica que si invoca un método que es, digamos que en este caso el elemento se encuentra bloqueado y otro elemento que quiera acelerar, pues tendrá que esperar. Y si tenemos o si hacemos una invocación a un método estático, o sea, un método que tenga la palabra reservada static, como por ejemplo el main, que sea de tipo sincronizado, en este caso el bloqueo es adquirido desde la clase y no desde el objeto. Bueno, no sé si se acuerdan de sus clases de programación orientada a objetos, pero los métodos estáticos no requieren de la creación de un objeto para ejecutarse. Tú puedes llamarlo directamente desde la clase. Por eso es que tú puedes, por ejemplo, ejecutar una raíz cuadrada con la clase math, escribiendo math.sqrt, entre paréntesis, el valor que vas a hacer la raíz cuadrada. Y no tienes que hacer como, por ejemplo, con la clase scanner, que tienes que decirle scanner sc igual a new scanner. ¿Sí? No, nunca vas a tener que hacer, aunque lo podrías hacer, pero no es necesario, math.matemáticas igual a new math, por ejemplo. ¿Sí? Nunca lo vas a hacer porque puedes utilizar directamente los métodos. ¿Por qué? Porque son estáticos. O sea, tienen la palabra static en su declaración. Entonces, tengan claro que si ustedes invocan a un método estático a través de la instrucción que tenga la instrucción synchronized, el bloqueo intrínseco lo va a adquirir es la clase y no tanto el objeto. Pero eso sí, todos los objetos que estén asociados a esa clase, pues van a estar bloqueados, digámoslo así, porque tendrán que esperar a que la clase sea liberada. El manejo de un código sincronizado, ya no de un método. En este caso es cuando queremos que el candado de la sección crítica se implemente no a todo el método, sino a un pedazo del método. Aquí, por ejemplo, vemos el método run, ¿verdad? Obviamente, si este es el método run es porque esto es un hilo de procesos que está corriendo. Y aquí ponemos a correr un ciclo que va de 0 hasta 1000, bueno, hasta 999, y que se encarga de tomar un valor X, un contador, que tendrá algún valor inicializado en algún momento, un objeto contador, y activar al método incrementar. Pero como quiero que este contador o este incremento de contador esté sincronizado con otros hilos de proceso, entonces no quiero que el ciclo se sincronice. Lo que me interesa que se sincronice es solamente el método incrementar del objeto contador. Entonces yo digo synchronized contador, que este es el objeto que yo quiero definir como región crítica. Y entonces la sección crítica de mi código, no confundan región crítica con sección crítica. La región crítica es el recurso a compartir, en este caso el objeto contador. Y la sección crítica es el bloque de código, que es contador.incrementar, que debe ejecutarse de manera sincronizada entre diferentes hilos. Si otro hilo, otro run de otra clase por acá, también llama al método contador y no define synchronized, a ese hilo no le va a interesar si esto está sincronizado o no. Él cada vez que vea que el recurso está libre lo va a tomar. En cambio, si los dos son synchronized, pues el sistema va a determinar cómo debe manejarse el uno con respecto al otro. Obviamente, en este método incrementar, deberá estar definido la forma de manipular esos bloqueos para saber si puedo hacerlo o no lo puedo hacer. Entonces, bueno, esta es la explicación de lo que ya hablamos. En vez de sincronizar todo el método, solo sincronizamos el pedazo de código que nos interesa y este es el grado más fino de sincronización. Ahora, y como ya lo habíamos dicho también, si la sincronización es sobre un atributo de tipo estático, o sea, una propiedad estática o un método estático de la clase, se bloquea es la clase completa, ¿sí? Y ya no el objeto. Entonces, aquí están las dos formas de hacerlo. Por ejemplo, en este caso, sincronización a nivel de método, public synchronized voids y el método, y aquí va el código. Y si quiero hacer lo mismo, pero a nivel de, ya no definirlo en el método, sino dentro del código, pues lo puedo hacer de esta manera. Miren, public void, el método, le quito esta palabra
pero la pongo acá en synchronize this y aquí pongo estos paréntesis para indicar, y aquí estará todo el código que yo quiero que se sincronice de este método. ¿Sí? Básicamente esto y esto son lo mismo. Problemas de trabajar con múltiples hilos. La espera ocupada, quiere decir un proceso de espera de un recurso. Está a la espera, pero esa espera pues consume recursos de CPU. En ese caso hay que validar si el recurso está siendo utilizado. Puede ser a través de un ciclo para que vaya y verifique. Y si no, si está siendo utilizado, perdón, active un wait o una espera porque necesito esperar a que termine. Entonces me puedo quedar ahí por mucho tiempo. Interbloqueos o candados muertos, los deadlock, en el que varios procesos compiten con el mismo recurso, pero entre ambos se bloquean y nadie puede acceder al recurso. Estos son posibles problemas que se pueden llegar a presentar. El proceso de inanición, ya se los dije, a ese sí ya se los había explicado, que es un proceso que puede que nunca se llegue a ejecutar porque los demás procesos siempre lo están sacando. Y el autobloqueo es cuando el proceso queda a la espera de recursos que ya tiene. ¿Sí? El proceso se bloquea a él mismo, ¿verdad? Esto se conoce como sincronización reentrante. O sea, él se tiene que sincronizar con él mismo. En el autobloqueo, un proceso tiene un bloqueo intrínseco de un objeto, mientras lo tiene y vuelve a pedirlo. Esto cuando se aplica, cuando usamos lo que se conoce como recursividad. O sea, un proceso que se llama a él mismo. Eso es la recursividad. Y dentro de ese llamado a él mismo, se hace uso de una región crítica. Entonces hay un bloque de código que deberá ser sincronizado. Entonces se tendrá que sincronizar con él mismo. La sincronización reentrante evita que un proceso se bloquee a sí mismo en una situación de autobloqueo. Y está implementada en el núcleo de Java. Por defecto ya viene habilitada en el kernel de Java. Hay tres métodos que son los que normalmente se van a utilizar para definir cómo va a ser el manejo de los bloqueos, que son el método wait y el método notify y notify all. Estos métodos no son de la clase freak, no son del manejo de hilos. Estos métodos pertenecen a la clase object. ¿Oyeron? Quiere decir que como pertenecen a la clase object, estos métodos son heredados por todas las clases, ya que la clase Object es la principal, es la clase maestra en Java, y todas las clases existentes, incluso las creadas por ustedes en sus programas, heredarán las características de Object. ¿Listo? Así que Object es como el papá de todo mundo aquí. Entonces, este método, por ejemplo, el método wait suspende la ejecución de un hilo hasta que se recibe una notificación. O sea, hasta que se ejecute un método notify, ¿verdad? De que el objeto ya liberó el recurso, ya se desocupó. El proceso que espera debe tener el bloqueo intrínseco del objeto que invoca al wait, o sea, el que invoca a la espera. En ese caso, si no se maneja de esta manera, o sea, si estamos llamando a un wait sin tener la sincronización habilitada, se puede generar una illegal monitor state exception. O sea, el monitor puede generar un estado ilegal de que no es capaz de determinar el orden de ejecución de los procesos. Entonces, una vez invocado el proceso, puede suspender su ejecución y liberar el bloqueo. Puedo hacer un wait por un tiempo. Decirle, bueno, espérate tanto tiempo y vuelve a tratar de acceder al recurso. Si meto esto dentro de un ciclo, pues él lo intentará cada vez que se cumpla el tiempo definido. Si no le digo el tiempo aquí en el wait, o sea, uso el wait sin el valor de tiempo, en ese caso él esperará hasta que termine. ¿Listo? Hasta que se le informe a través de un notify. Eso sí, si nunca defines un notify o un notify all, el objeto se quedará esperando indefinidamente. Entonces, por ejemplo, aquí decimos this.while hace que espere la instancia específica de la clase. This getClass.wait espera por la clase que esté instanciada en ese momento, o sea, basado en el objeto sobre el cual esté corriendo el elemento. Con el método getClass tú puedes obtener el valor de la clase, que es la
la instancia sobre la que se basó el objeto. El nombre del objeto .wait, pones a esperar al objeto. Si es un método, un elemento estático, se pone el nombre del objeto estático, .wait, para que se espere por la clase, como ya les dije, ¿listo? A la que está asociada ese objeto estático. Y este es el otro método que yo les dije, el notify y el notify all. Informa al hilo que está esperando que se libere el objeto, que ya desocupó, ya liberó el recurso. Entonces, una vez se ejecute este método, que tendré que ponerlo en el pedazo, en el espacio de código en el que ya yo sé que terminé de usar el recurso, ya le informa, y ya de esta manera internamente la máquina virtual sabe que el recurso se liberó y que el hilo que se encuentre activo ahora mismo en el wait ya puede entrar a la región crítica y acceder al recurso. Si es notify, se le informa al hilo que esté esperando en ese momento. Si es notify all, se le informa a todos los hilos, ¿verdad?, que se liberó el recurso. Aquí tenemos un ejemplo del código que vamos a ejecutar. Tenemos un hilo productor, este es el ejemplo más clásico que tenemos aquí, el del productor consumidor, para entender de que primero se ejecute uno y luego se ejecute el otro. Tenemos aquí el código del hilo consumidor. ¿Productor y consumidor de qué? De un contenedor, que es este. Miren que este hilo contenedor es el que tiene los métodos synchronized. Y el hilo principal, que es el que va a ejecutar las rutinas de código. Entonces, en este caso, tenemos el hilo productor, que hereda de string de hilos y que crea un objeto de tipo contenedor, al que llamamos contenedor. Este es el constructor del objeto de la clase productor, perdón, que recibe ese contenedor que está definido aquí. Y aquí se lo asigna. ¿Listo? Aquí ya vamos al método run. Ya sabemos que este método run es el que permite ejecutar el hilo de proceso de manera independiente. Y tenemos, miren aquí, un ciclo que va de 0 hasta 9, perdón, y que llama al método put y le manda el valor de la variable i del contenedor. O sea que en este caso el contenedor viene a ser la región crítica. Bueno, parte del código del contenedor serán las zonas de región crítica, y que deberán manejarse de manera sincronizada. Entonces aquí se pone el mensaje, el productor entradas y se le asigna el valor de i, el mismo que se le mandó aquí, y se le pone a esperar, ¿sí? Esta instrucción sleep, si se acuerdan de la clase pasada, es la que pone a un hilo a dormir por un cierto tiempo, y en este caso, a través del método random de la clase map, miren que el método random es estático y por eso se puede usar directamente, se genera en este caso un número aleatorio entre 1 y 100, bueno, entre 0 y 100, y es un valor de tipo, se convierte en un número entero. Esta es una posible excepción que se puede generar, una interrupted exception. Una interrupted exception es una excepción de tipo interrupción que se asocia a un acceso a un recurso a nivel de hardware. ¿Lo oyeron? Por el uso del valor de una variable en memoria en este caso. Entonces se muestra el mensaje interrupción generada. El hilo consumidor, que también hereda de thread porque tiene su propio método run por acá aparte, tiene lo mismo, un contenedor, o sea que acceden a los mismos elementos, acceden al mismo contenedor. Claro que no porque la variable se llame igual, ¿oyeron? Estos son métodos independientes y en este caso estos elementos de aquí son completamente independientes en espacios de memoria a estos que están acá. El problema es que en el main va a haber un solo contenedor. Y aquí el método run. Entonces, miren que lo mismo de 0 a 10, a 9, perdón. Y en este caso, a diferencia de que este asigna el valor, ¿listo? Este te lo obtiene. Llama un método get que te devuelve el valor y te lo mete en la variable value. Y es lo que vas a escribir aquí. Entonces, aquí en el método del consumidor, tú lo que vas a mostrar es el valor de la variable, ¿sí? De la variable que esté asociada al método get.
Y acá tú le vas a indicar cuál es el valor que va a tener. O sea que tú acá le vas a asignar un valor y acá se lo vas a averiguar. Muy bien. Este es el hilo contenedor. Aquí es donde está definido el synchronized. Ahora lo vamos a hacer, no se preocupen. Tenemos aquí public class contenedor. Tenemos esta variable dato, ¿listo? Que es la que vamos a meter a sincronizar acá. Y creamos aquí un boolean que dice hay datos. Aquí lo definimos falso. Yo lo cambié a verdadero porque necesito que siempre ejecute primero el hilo productor. Muy bien. Entonces, public synchronized in get. Aquí está el método get que devuelve un entero. Entonces se hace un while, digámoslo aquí, un ciclo que valide y que se ejecute si el dato o el valor de la variable dato es falso y que intente, digamos que, ejecutar una espera. ¿Listo? Aquí yo le digo al sistema, bueno, inténtalo. ¿Qué cosa? Bueno, lo que se esté definiendo aquí. ¿Ya? Inténtalo, espera, si el sistema está dentro de una región crítica, pues, y está siendo utilizado, espera a que se libere el recurso, a que, por ejemplo, en este caso, esta espera va a esperar es a este notify all, no a este que él tiene, porque él no va a esperarse a sí mismo. Él está esperando a que se ejecute este notify all, y este esperará a que se ejecute este notify all. Entonces aquí cogemos la variable IDATO y la volvemos falsa para que el ciclo se mantenga. Y aquí le decimos notify all y devolvemos el dato, que es lo que nos está pidiendo ya que se guarde en la variable value. Y acá hacemos lo contrario. Este es el método put, que recibe el valor y se lo asigna a la variable dato. Entonces, la variable dato que aquí está siendo retornada y aquí está siendo capturada es la zona crítica y es la que estamos metiendo dentro del método synchronize. Estamos sincronizando todo esto de tal manera que él llega aquí, dato es verdadero. Ah, sí, sí me dio verdadero, voy a entrar. Ah, pero es que están haciendo uso de aquí dice espere. Bueno, pero espere ¿qué? Bueno, voy a seguir. Dato. Ah, pero es que la variable dato ya voy a entrar y está en una región crítica, así que espero. ¿Espero a qué? A que este método me notifique, y por eso aquí está el notify all, ¿verdad? Me notifique que ya terminó. Y acá, después de capturar el proceso, mira, aquí está el notify all, para que este de acá sepa que ya se liberó y que si él necesita ejecutarse, se puede ejecutar. Y aquí tenemos el hilo principal, que es simplemente, aquí está el contenedor, aquí está el productor y el consumidor. Y miren que ambos hacen uso del mismo objeto contenedor. Así que si él no controla sus métodos set y get de manera sincronizadas, se van a ejecutar en desorden. Y aquí ya vamos al método start del productor y el método start del consumidor para que se ejecuten los métodos run. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a ver la ejecución de este programa. Como les estoy diciendo, tenemos dos hilos, un hilo productor y un hilo consumidor. El hilo productor llama al método put y le asigna un valor a la variable, sea 0 hasta 9. ¿Listo? ¿Cuál es el objeto que va a manejar esos valores? El objeto contenedor, que es esta clase que está aquí. ¿Ya? El objeto consumidor hace uso del método get. El problema del método consumidor y el método productor es que tanto el get como el put hacen uso de la misma variable. Ahora, yo puedo manejarlo sin sincronizar y que cada uno se pelee por el uso del recurso y lo vamos a mostrar. Vamos a quitarle la sincronización para que lo veamos primero cómo corre y después vamos a ponerlo sincronizado para que ustedes se den cuenta de cómo esta vez si se ejecuta en orden, ¿cierto? Primero uno y después el otro, porque se están sincronizando ambos elementos. Entonces, este método, ya dijimos que el método get lo que hace es tomar y devolver el valor de la variable dato y el método put lo que hace es asignarle el valor.
La variable hay datos, ¿verdad? Y la variable, bueno, aquí también hay datos, se utiliza también como parte de la región crítica para determinar si hay un valor que leer o no hay un valor que leer, como quien dice, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí esta parte primero. Ah, bueno, ya yo se lo quité, perdón. Aquí debería decir synchronize, ya se lo quité. Vamos a fomentar algunas líneas de código. Esto para evitar un ciclo infinito aquí. No, esto es irrelevante. Perdón. Y el notifier tiene que estar, porque si no hay un método sincronizado, esto genera una excepción. Muy bien, entonces el método get devuelve el dato, el método put le asigna el valor. Vamos a guardar aquí. A ver, este está bien. Está bien. Y este está bien. Bueno, vamos a quitarle esta espera. Porque si no, vamos a ver que el consumidor... Vamos a dejárselo para que veamos qué pasa con el consumidor. Aquí ya lo estaba ejecutando. Ya, déjenme un momentico. Voy a cambiar aquí ahora a la pantalla de... la pantalla de DOS. Muy bien. Entonces, vamos, aquí ya yo tengo la carpeta donde están las clases. Voy a compilar nuevamente la clase contenedor que le hice el cambio. Ya va a ser contenedor.java. Listo. Y ahora vamos a poner a correr a Java principal. Recuerden que Java principal simplemente crea el contenedor, crea el productor, el consumidor y llama a sus hilos para que se ejecuten. Listo. Muy bien. En este caso, miren que el productor se generó 0, consumidor 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Ya aquí hubo algo raro, ¿sí? Porque miren que el consumidor se ejecutó 2 veces seguidas, en este caso, lo que hizo que se modificaran el manejo de las variables. Y aquí, por eso se repitió el valor 7 3 veces. Y este nada más se ejecutó una sola vez, que fue para el hilo productor. El hilo consumidor nunca se ejecutó para ese valor. Entonces, miren, productor, consumidor, productor, consumidor, productor, consumidor. Se ejecutó en este orden de manera aleatoria. Y aquí consumidor, consumidor. Productor, consumidor, productor, consumidor. Cambió el orden en este lado. Vamos a volverlo a correr. Listo. Miren que ahora se ejecutó de una manera distinta. Productor, productor, consumidor, productor, consumidor, productor. Y comenzó a ejecutarse. Miren, aquí está consumidor 2 veces. Entonces, si se dan cuenta, no hay un orden lógico. Se pueden ejecutar de manera distinta. Miren, 0, 1, 0, 2, 2, 3, 3, 4, ¿sí? Se comienzan a ejecutar de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque en este caso, pues la máquina va buscando cómo está desocupado el sistema, ¿sí? Miren que el consumidor leyó primero, como no había un valor, el arrojo 0. El productor asignó el valor de 0 y luego el consumidor leyó el valor que había asignado el productor. Y luego el productor le asignó el valor siguiente 1 y aquí se fue ejecutando en orden. Pero al final el productor terminó un valor 9 y el consumidor ya había terminado de ejecutarse. Entonces, sí está claro lo que está pasando. Se está trabajando de manera desordenada. Cada proceso se ejecuta en el orden que sea y es por eso que se arrojan errores diferentes. Miren, en este pasó perfecto, pasó bien todo, parece. Sí se ejecutó productor, consumidor, productor, consumidor, productor, consumidor, pero ya eso es una lotería en este caso. Esa es la idea de que se ejecute de esa manera. Entonces, miren que ahora se ejecutó de otra forma. Entonces, miren cómo varía mucho la forma de ejecución de los procesos, porque no se están sincronizando. Cada quien está haciendo uso de la variable a medida que se necesite. Pero la idea es que primero se ejecute el productor y después el consumidor. ¿Listo?
Entonces, ahora vamos a sincronizar los procesos. En este caso, si vamos a utilizar la variable while para que me valide si hay un dato que leer, entre comillas, pues, porque en realidad siempre hay un dato que leer, pero... Y obviamente hay que manejar el notify all para que informe cuando se libere el recurso. Me falta definir aquí public synchronized, y aquí también. Ahora aquí compila. Ah, ya no me vieron los cambios que hice, ¿verdad? Déjenme volverlos a poner acá. Bueno, aquí aparece los métodos ya sincronizados, la instrucción synchronizer definida en cada uno de los métodos y el manejo de las variables para determinar si existe un valor que leer o no, el método para la espera, la posible interrupción que se puede llegar a ejecutar en esa espera y la instrucción notify all para que informe a los hilos siguientes que ya se liberó el recurso. Entonces, vamos a guardar aquí y ahora vamos a pasarnos a la ventana de DOS. Listo, ahora sí. Lo que pasa es que invertir el valor de la variable booleana. La había puesto como verdadera, tenía que inicializarse en falsa. Para que el proceso corriera ahora sí en el orden. Primero pues entraba el consumidor, pero después ya se organizaba con el productor y comenzaba productor, consumidor, productor, consumidor, productor, consumidor, así, en el orden correcto de ejecución. Para que el proceso corriera sin ningún problema, porque el consumidor se ejecutó de primero, porque el productor, por defecto, si ustedes se acuerdan, él espera siempre de 0 a 100 segundos, a 100 milésimas de segundo para ejecutarse. Vamos a mostrarles aquí. El productor debe hacer esta espera, debe ponerse a dormir. Entonces él se pone a dormir, entonces el proceso consumidor tiene que esperar a que él termine. De tal manera que estamos logrando de que el proceso consumidor, como se sincroniza en este caso a través del contenedor, espere a que este método termine para después ejecutarse él. ¿Listo? Y en ese caso pues vemos un orden de ejecución. Entonces, digamos que esa es la manera de manejar la sincronización para evitar que estos dos elementos adquieran o accedan al recurso de manera desordenada. Entonces, ¿cuándo debemos sincronizar? Lo que tienen que tener claro, señores, es que la sincronización debe darse cuando nosotros necesitemos acceder a un recurso que es compartido. Si no se necesita acceder a un recurso compartido o no importa el orden de ejecución del recurso compartido, pues simplemente no importa. O sea, ya ¿cómo es que se llama? Lo ponemos a correr y no hay que sincronizar nada. Entonces, en ese caso, pues, no vamos a tener el inconveniente de esta necesidad. Esto no es que hay que hacerlo siempre y no es que siempre hay que manejar hilos. Acuérdense que esto ya depende de los factores particulares. Es más, en el proceso de manejo de servidores no vamos a necesitar sincronizar hilos. Ustedes no van a entrar a manejar los procesos de sincronización. A menos que ustedes vayan a entrar, por ejemplo, a manejar una base de datos o que normalmente, pues, van a acceder a múltiples conexiones hacia posiblemente hacia un mismo recurso. En ese caso, pues sí es bueno que esos procesos de lectura hacia la base de datos, pues se manejen de manera sincronizada. La suerte que ustedes tienen es que ya los drivers de los elementos de acceso a las bases de datos ya tienen esto definido ya están configurados para manejar esa parte. Ya esto habría que implementarlo si ustedes son los que están construyendo el driver
para el acceso a la base de datos. ¿Listo?